Cineautopsias, podcast de cine. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más, un episodio que se debía, un episodio que pues generó un zafarrancho entre los miembros de este queridísimo podcast. Es un episodio que viene a darle la vuelta porque incluso tenemos, si usted puede visualizarnos, miembros que ya conoce o que no conoce, pero le venimos a dar una vuelta a ese episodio de Almodóvar que se hizo ya hace algunos meses, ya creo que año, ya cumplió el año a lo mejor, para poder hablar y sacarnos esta revancha del 2.0 en lo que se había comentado. Antes también agradecer una disculpita a Lázaro Moreno por los últimos episodios en los que a lo mejor no fue mencionado. No es personal, Lázaro, perdona, es que ya es el patrón, luego me anda ahí acarreando con los tiempos, pero agradecemos mucho tu ayuda, tu disposición y por supuesto que seas parte del equipo de Cineautopsias. Y bueno, para ello también tenemos aquí a Carla. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente por acá. Y pues sí, o sea, digo, no, yo no estaba cuando se hizo este primer episodio, pero pues creo que Almodóvar, siendo Almodóvar, merece el 2.0, el 3 y el 4 y lo que sea necesario, ¿no? Entonces, pues nada, muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias de estar aquí y sobre todo a estas horas. Eh, una persona que no es desconocida, pero ya no nos habíamos visto. ¿Qué ha pasado, Freddy? ¿Qué ha sucedido, Freddy Montes? No lo sé, sí, no soy desconocido, pero no sé qué había pasado. Aquí estamos, muy contento de estar en este Almodóvar 2.0. Yo sí estaba cuando se hizo el primer Almodóvar, yo sí fui borrado de la lista de invitados inicial. Aunque muchas veces dije, propuse, pedí que se me invitara y lo hicieron y dijeron, ¿para qué le decimos, no? O sea, ¿para qué lo invitamos? Entonces, este sentimiento de revancha, lo agradezco y estoy listo para hablar de Almodóvar como debe de ser. Como debe de ser. Va a resonar mucho en las cabezas de Ale Vega y de Alberto. Pero bueno, a un Alberto que usted, querido, pues escucha, no conoce, es un querido amigo nuestro de justo, ¿no? Que nos va a apoyar con esta visión de la península ibérica. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí estamos de madrugada. Son las 6 aquí, pero un honor unirme a este podcast. De hecho, es el primer podcast que hago, así que pues doble estreno y por supuesto que mejor que con Almodóvar, que es un tema que, como bien ha dicho Carla, da para muchísimos podcasts. Ciertamente, ciertamente. Y bueno, si usted recordará, bueno, si quiere echarse ahí pues un splash en nuestros episodios. En aquel momento, pues Ale Vega, Alberto y Julián nos apoyaron en ese episodio. Con episodios a lo mejor un poco más populares como Todo sobre mi madre, la más reciente que en esa era Mujeres Paralelas, Átame, pero pues aquí traemos algunas otras más desde los inicios del señor Almodóvar. Y bueno, sin más preámbulos, pues esto da para mucho, entonces vamos a comenzar con su primer largometraje llamado Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, realizado, producido en 1980. Un título que encapsula el espíritu irreverente y subversivo de la contracultura madrileña de la movida de los años 80. La historia sigue a tres mujeres: a Pepi, una mujer moderna y rebelde; Lucy, una ama de casa sumisa y reprimida; y Bomb, una cantante de punk y amiga de Pepi. La película comienza con Pepi planeando vengarse de un policía que pues realiza ese acto que pues ya está súper tachable ahora, ¿no? Una violación ahí en su departamento. Para llevar a cabo su plan,
de revancha, Pepi recluta la ayuda de Bomb y algunos artistas con los cuales se juntan para poder darle un escarmiento. A medida que la trama avanza, Lucy se envuelve en una relación sadomasoquista con Bomb, lo que lleva a un despertar sexual y a una ruptura con su vida anterior. Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón es una obra marcada por un tono transgresor y experimental, combinado con humor negro, situaciones absurdas y un enfoque descarado hacia temas tabúes como el sexo, la violencia y las relaciones de poder. La película también es un testimonio del espíritu de la libertad y desafío de las convenciones sociales que caracterizó a la movida madrileña. Y justo ahí yo quisiera comenzar preguntándole, ¿no?, a Alberto, que es quien trajo este título, ¿cuáles fueron esas motivaciones? Y sobre todo si nos puedes ayudar a nosotros, mexas, a conocer y inundarnos de lo que es esto de la movida madrileña. Bueno, el contexto histórico supongo que lo tenéis claro. Veníamos de demasiados años de una dictadura, del franquismo. Franco muere en 1975 y entramos en una fase de transición a la democracia. La última etapa democrática terminó entre el 36 y el 39 durante la Guerra Civil, así que ya son muchos años de dictadura, muchos años en los que pues en España no se ha conocido lo que es la democracia, así que pues por así decirlo hay que volver a aprenderlo y bueno, pues empieza esa transición democrática que culmina en el 77 y en paralelo pues nace creo que lo has caracterizado como un movimiento de contracultura, que es precisamente la movida madrileña, que tiene su principal núcleo en Madrid. Y pues eso, es una respuesta de donde veníamos, de la dictadura. Era una dictadura que se caracterizaba por unos valores pues nacional-católicos, o sea, una sociedad muy, muy tradicional, con un papel de la mujer. Hablo de la mujer porque es un punto destacado en las películas de Almodóvar, pues una mujer más sumisa al marido, una mujer cuya vida social se ciñe al hogar, al cuidado de la familia y del marido. Y pues tras esos años impuestos, pues surge una especie de movimiento de rebeldía. Pues la mujer busca una emancipación y en general pues hay un ansia de libertad, de desinhibirse, porque también, por supuesto, con esos valores nacionales católicos, pues el tema, como comprenderéis, el tema sexual pues estaba muy reprimido, así que también existe una voluntad de libertad sexual. Y aparte de la mujer, pues había otros grupos minoritarios que también pues fueron reprimidos durante el franquismo, por supuesto, homosexuales, prostitutas, transexuales, pues que ahora pues buscan un nuevo espacio donde expresarse, y pues todo eso cristalizó durante el punto álgido fue la movida madrileña, que bueno, pues abarcó desde el final del franquismo, tardó un poco en coger momento, pero y durante los años 80. Es básicamente eso, una respuesta a la muerte de Franco y la llegada de la democracia otra vez a España. ¿Y cómo fue que se te ocurre traernos este título? O sea, ¿cuál fue la principal Pues había varios motivos. Primero, por supuesto, porque es el primer largometraje de Almodóvar, así que en cierta forma creo que previamente había hecho un par de cortos y poco más, así que es un poco donde empezó todo. Vino un poco apadrinado por Carmen Maura, así que también es un poco, nos muestra los inicios de esa relación de larga duración entre Almodóvar y Carmen, así que bueno, pues también pequeño homenaje. Y bueno, pues para los que hayáis visto la película, veréis que
el acabado técnico, por así decirlo, no está muy conseguido, es más... es una película que parece más casera, pero también eso, pues, para mí es entrañable, porque en el fondo, solo como curiosidad, al final este largometraje, pues obviamente, como era el primero, tenían problemas de financiación, de permisos. De hecho, creo que parte de la financiación la tuvieron que conseguir durante el propio Félix Rotaeta, que es el que interpreta el papel de policía, que es uno de los productores, pues tuvo que recurrir a amigos para conseguir financiación. No tenían permisos para rodar en exteriores, así que pues todas las escenas exteriores en realidad las tenían que grabar deprisa y corriendo y casi sin repetir para no arriesgarse a tener una multa. O sea que bueno, pues todo eso muestra una peli pues más de tú a tú, y a mí eso me resultaba atractivo. Al ser la primera película de Almodóvar, pues vemos un poco dónde nos va a llevar, pero ya vemos varios elementos que se van a repetir en muchas otras películas. Comienza, por así decir, el universo Almodóvar con esas mujeres, pues mujeres emancipadas o no convencionales, desde luego, que en este caso son hijas de la movida, porque esta película es un retrato de la movida, pero no es solo un retrato de la movida madrileña, es la movida madrileña, porque todos los que realizan esa película están inmersos en la movida, así que es una película que habla de ellos mismos, y eso es muy interesante. Por ejemplo, o sea, por supuesto, Almodóvar formaba parte de la movida, y de hecho sale en una escena de la película, una escena muy, muy famosa, la de erecciones generales, es el que presenta las erecciones. Así que, de hecho, creo que esa primera escena era de las primeras que tenía idea Almodóvar de poner en la película. Fue una de las ideas motoras. Y más elementos que vemos en la película que después se repiten, bueno, así esto es más secundario, pero curioso. Hay también la importancia de la televisión, hay una escena también muy famosa de un anuncio sobre las bragas Ponte, que también es muy, muy famoso. Bueno, pues eso después, esos anuncios absurdos que también forman parte del universo Almodóvar, pues empiezan aquí también en esta peli. Y hablando de absurdo, pues yo creo que en esta película, con el desinhibimiento de la movida, Almodóvar pudo introducir para mí esa característica suya, que es poner situaciones absurdas, muy, muy bizarras, que sorprenderían a cualquiera, pero contadas con una naturalidad. No son absurdas, pero forman parte de la realidad de su universo, y no se cuestionan. Y en esta película, pues tienen un contexto histórico que después, pues aunque ya la movida no se vaya extinguiendo, pero en el universo Almodóvar se mantiene. Por supuesto, pues Pepi Lucibom ofrece ejemplos muy claros de esa naturalidad de tratar lo absurdo o lo extraño. Pues ya hemos hablado ya he comentado las erecciones generales, eso es uno de los puntos álgidos. Y por supuesto, otra escena muy, 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 muy famosa de Pepi Lucibom es la lluvia dorada que le realiza Alaska a Lucy, a Eva Siva. Y bueno, pues no sé, la escena no se plantea desde el punto de vista morboso, es una escena empieza muy natural. Están Carmen Maura y Eva Siva hablando tranquilamente, se descubre con toda la naturalidad del mundo que el personaje de Eva Siva es masoquista. No se le da, se descubre, se acepta y no se cuestiona, y llega Bond y el personaje de Carmen le dice que le haga una lluvia dorada, y se hace y lo hace tan natural. Solo como curiosidad, esta escena se rodó con cerveza y una pera
farmacéutica esta, sí, bueno, una curiosidad del rodaje. Y también comentaba Alaska, que creo que no sale en ninguna otra película de Almodóvar. Bueno, Alaska también es un personaje mítico de la movida y me parece que solo sale en esta película. En el momento del rodaje era menor de edad, así que comentaba en alguna entrevista posterior que pasó mucha vergüenza al hacer algunas escenas, pero como veía que todo el mundo las planteaba y lo comentaban como algo perfectamente aceptable, pues bueno, pues no dijo nada, pero sí reconocía posteriormente que pasó algo de vergüenza. Y otro motivo por el que cogí esta película, aparte de los que ya he dicho, es porque me parece que es una obra que es única en el sentido de que hoy en día ya no se podría realizar. O sea, el propio Almodóvar, aunque quisiera hacer un remake o una continuación, no podría hacerlo, porque es una película que en el contexto de la movida madrileña ya fue, por supuesto, polémica en su momento, pero la movida madrileña era polémica y en ese contexto no descuadró, pero hoy en día se consideraría muy políticamente incorrecta y acarrearía críticas muy duras. Y no, yo creo que Almodóvar no se atrevería a hacer esta película y no la comentaríamos no pondríamos el foco en los mismos puntos. No por las escenas que he dicho, que al final pues sí son irreverentes, pero eso no plantea mayores problemas. Pero sí que es verdad que la película pues tiene algunos enfoques que hoy en día chocan más. Por ejemplo, pues la película empieza con una violación, como decía Leo, pero no es la única. Hay otra violación en la película y bueno, se trata, probablemente no sería tan aceptable hoy en día la forma en que la violación es aceptada dentro de la peli, que no defendida, pero sí, pero quizás la forma en tratar lo que es no deja de ser un trauma muy fuerte, no sería lo más adecuado. Y otro punto de la peli que probablemente no podría plantearse como está es el propio personaje de Lucy evasiva, de la actriz evasiva, pues al final es una ama de casa masoquista. Bueno, a lo mejor esto es desvelar un poco la trama, pero es que al final ella lo que busca es que su marido, que es el policía, la maltrate y como comprenderéis hoy en día pues ese tema sería muy, muy polémico, porque maltrato en esta peli es un tono de comedia que hoy en día no sería aceptable. Así que bueno, pues como decía, estamos ante una película que es irrepetible, es única, plantea los comienzos del universo almodovariano que irá perfeccionando con los años, y yo creo que las otras dos películas, porque La piel que habito me parece que ya se aleja un poco más de lo que de la tradición de Almodóvar, pero Tacones lejanos y Mujeres al borde de un ataque de nervios sí que podrían considerarse el perfeccionamiento de lo que empieza a plantear Almodóvar en esta película. Perfecto. Pues sí, ¿no? Prácticamente ahí está todo así. Lo que nuestro podescucha debe observar. Sobre todo agradecer mucho a archive.org de tenerla al alcance de nuestras manos. Agradecemos mucho a archive.org. Carla, no sé, comentarios. Que solo está en Apple TV o algo así, entonces pues sí, yo la vi hace muchísimo tiempo. Y pues sí, o sea, coincido con Alberto, es como la semilla de lo que ha sido el universo de Almodóvar. Y es curioso que desde el inicio, ¿no? Creo que son a veces los cineastas, ¿no? Cuando empiezan, ¿no? Sus óperas primas, pues igual no son
no tienen como estos rasgos, ¿no? Que al final termina teniendo el cine de Almodóvar durante muchísimas películas y como dice Alberto, en La piel que habito pasa otra cosa, que por eso la traje, ¿no? Porque como que rompe un poquito con estas historias de mujeres, de amor, de cuestiones sexuales también incluso, y de traiciones, ¿no? Pero en esta, la verdad es que sí, cuando yo la vi, sí fue como de, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿qué me está pasando aquí? No, porque ya había visto, digamos que no había visto ya varias, ¿no? Pero esta me sorprendió mucho porque, bueno, por el tema, ¿no? Y por esta relación que se teje entre estas tres mujeres, estos tres personajes que al final se vuelven entrañables, ¿no? Y que bueno, pues al final de cuentas están buscando también su libertad y quiénes son, ¿no? Y pues ya también establecía estos giros narrativos que pues también son muy de Almodóvar y que son absurdos, o sea, si nos ponemos a pensarlo, pues esto no pasa, ¿no? Pero finalmente pues es cine, ¿no? Pero como dice Alberto, se sienten muy naturales, ¿no? Y entonces no te salta, ¿no? Esto que está pasando con este personaje, ¿no? Y pues también sienta las bases de la cuestión del vestuario, de la música incluso, ¿no? También que es muy característica de su cine posterior. Y creo que a mí lo que más me gusta de esta película y en general es la relación que se establece entre las mujeres, ¿no? Entre esta cuestión de amistad, de complicidad incluso, ¿no? Que se logra, ¿no? Que vamos a ver después desarrollada en otros personajes, ¿no? Y también, pues, la parte de los diálogos también creo que me parece muy sintomático y muy característico del cine de Almodóvar y aquí, pues, vemos cómo nace, ¿no? Entonces, esta película con todas sus imperfecciones, porque pues también cuando salió, se estrenó, pues en su momento fue como, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué me estás contando esta historia tan bizarra? Bueno, tan extraña más bien. Pero bueno, pues de ahí tenemos todo lo demás, ¿no? O sea, es como la génesis de este universo. Y pues nada, pues recomendar que la vean. Igual está en aguas internacionales porque no está en plataformas, pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Uno la pasa bien también porque el humor, este sarcasmo que manejan, ven a una Alaska jovencísima que también está ahí participando en esta película con este personaje tan icónico, también vale mucho la pena. Entonces, creo que desde esta primera película, pues ya intuimos qué es lo que va a lograr Almodóvar y que ha logrado, ¿no? A lo largo de, no sé cuántas películas tiene, pero pues a lo largo de toda su carrera, su trayectoria cinematográfica. Ciertamente, ahora con todo, Freddy, danos ahora sí. No quisiera ser yo quien vaya a decir lo que voy a decir en mi primera participación en este podcast, No. pero lo voy a decir porque alguien lo tiene que decir. Hay una gran lista de películas que podríamos catalogar como que no son tan buenas, pero son muy importantes en la historia del cine. Y una de esas es esta. Por varias cosas. La primerita, lo que ya se ha dicho, gracias a ella, es que tenemos a la Almodóvar que tenemos ahora, ¿no? Es el punto de arranque en lo que es o en lo que fue Almodóvar durante mucho tiempo. Ya luego debatiremos si sigue siendo o no. Sería tema de otro podcast. Pero bueno, lo que... Ya fue en el tema... Ya fue el tema del podcast arruinado. Ese ya fue. Yo nunca lo quise escuchar, ¿eh? O sea, no tengo ni idea de qué hablaron en ese podcast, pero algún día lo escucharé, tal vez. Y si repito temas, ni modo. Ese es un punto primordial. Pero lo segundo es eso que también se ha repetido aquí con Carly y con Alberto. Lo que significó esa película, lo que representaba sobre la movida es muy importante y lo que logró o los precedentes que logró sentar también es bastante importante. Uno, es el empoderamiento de la mujer, ya lo hablamos.
estos personajes femeninos que no se veían, hacer las cosas que hacen no se veían. Y eso es algo bien interesante, sobre todo porque consigue una libertad que incluso, y Alberto lo acaba de decir muy bien, incluso en este tiempo, 40 años después, ya no se puede hacer. O sea, Ujú. ¿cómo es posible que en los 80 se estaba haciendo y ahora ya no se puede hacer? El papel de esta esposa que disfruta ser maltratada es algo que ya no verías en una película tan fácilmente o no generaría una conversación como la genera esta película. Eso es interesantísimo. Dos, obviamente, la normalización en el consumo de las drogas, por ejemplo, en el Mm. sexo propiamente. Escena uno de la película, ves a un policía pues, de lo más burdo, pero también corrupto, que no se tenía esa figura en el franquismo. La figura policíaca era respetable. Entonces, en la primera escena tienes eso. Tienes una escena de sexo oral que deriva en una violación porque no es consensuado, entonces es una violación y además todo tiene que ver con el cultivo o tener drogas en la casa. Esa es la primera escena. 1980, primera Mm. escena. Mm. Imagínense cómo va todo lo demás e imagínense el precedente que está asentando, perdón, esta película. Es brutal. Y es muy interesante eso, ver cómo ha pasado el tiempo y cómo esas cosas pues ahora ya quizá ya no se verían tan fácilmente o ya no se ven como tal en el cine con esa facilidad, con esa libertad, pero Almodóvar lo hacía. Sí, empujado por la movida brasileña, pero por la movida brasileña, por la movida madrileña, pero también, ya, pero ya también, pues él es parte de, o sea, sin Almodóvar tampoco pues, se podría completar este círculo, tampoco se podría completar este movimiento, y esta película es fundamental para entender eso. Quizá no sea técnicamente lo más cuidada, obviamente tiene muchos errores, incluso en su lenguaje, en su forma de contarlo. Ya lo hablábamos, se hizo muchas veces corriendo para poder grabar en exteriores y obviamente todos esos detalles se ven, o sea, eso es visible y como producto cinematográfico, claro que hay cosas que se quedan a deber y obviamente viéndola en retrospectiva sin todo este contexto, bueno, lógicamente hay cosas que brincan. Sin embargo, si la contextualizas, si te sientas en este momento a ver lo que estaba pasando, es una locura, es una maravilla y es un precedente como pocos en la historia del cine, por al menos en nuestro idioma. Y qué interesante poder hablar de ella y poder empezar con ella precisamente por eso. O sea, por todo lo que genera, por todo lo que, por todo lo que creó. Y es muy interesante eso que comentábamos, ver cómo ya una película como estas no podría hacerse ahora. Y estamos hablando de que han pasado 44 años. 44 años y parece que no avanzamos, que más bien quizá vamos para atrás en el tema de la censura. Y algo también muy, muy interesante es eh, el tema de cómo la película usa como objeto sexual al hombre. O sea, siempre, siempre, siempre en el cine, en todos lados, lo que se hacía como un objeto sexual para que la gente disfrutara, para que el público fuera a ver, eran las mujeres. Y aquí son los hombres, en esta escena que platicaba Alberto Mítica, ya, o sea, es constantemente está rompiendo cosas, está rompiendo paradigmas y es una avalancha de esta serie de cosas que hay que valorarlo y hay que verlo. Yo les pido que si no la han visto o si la vieron y quizás no entendieron o se quedaron un poco descontentos, con todo este contexto le vuelvan a dar una oportunidad y puedan entender el por qué es tan importante, el por qué se hizo en ese momento y por qué es que para bien o para mal sigue vigente a estas alturas. Ciertamente, pues coincido con todo lo que han dicho. Yo creo que el famoso woke que a lo mejor ahora ronda en nuestras redes sociales, pues descalificaría rudamente lo que pues podría ser uno de los primeros pasos para
lo que conocemos como el cine de Almodóvar, ser una chica Almodóvar, ¿no? Definir, ¿no? Esa famosa canción ya hecha material a través de esta primer película. Y bueno, más allá de lo que, para no volver a repetir justo la excesa y grandiosa película con muy poco presupuesto y de lo que ya nos ha platicado Alberto, creo que yo le concedo mucho que se mantuvo fiel a todo lo que él quería hacer a partir de su arte y para los demás. El tocar los temas sobre la mujer, sobre la diversidad sexual, sobre estos temas que a lo mejor pues no se veía tan fácil. Sí, sinceramente está pasando lo que está pasando y estoy viendo lo que estoy viendo y bueno, en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces eso me gusta, me confronta con algunas cuestiones que tengo que pensar desde los personajes que nos plantea Almodóvar. Y creo, bueno, por ahí yo leía, ¿no? Antes de estar acá, que pues estuvo en exhibición un año por allá en España, en la función de la medianoche, porque era muy difícil hacer una promoción de una película como tal. Este, Mientras que acá en Ficunam y festivales así, pues prácticamente es un must que tiene que estar en los festivales de cine para poder entender el cine de Almodóvar. Entonces, que pues escucha, sí es un poco difícil si usted no tiene Apple para poderlo ver acá en México. No sé, a lo mejor en España es una cuestión distinta. Pero las aguas internacionales nos ayudan gracias a aguas internacionales para Y en poder... España se puede ver en Netflix, pero a lo mejor es solamente en España. Sí, sí, acá no. Muy bien. Y bueno, con eso vamos a pasar a lo que será nuestra segundo propuesta, que esa la traje yo. Mujeres al borde de un ataque de nervios, de 1988. Es una comedia dramática que sigue la historia de Pepa, una actriz de doblaje que, tras ser abandonada abruptamente por su amante Iván, se encuentra en una crisis emocional. A lo largo de la película, Pepa intenta desesperadamente contactarlo para obtener respuestas, mientras que su vida se va complicando con la llegada de diferentes personajes, cada uno con sus propios problemas. Se sigue desarrollando en este Madrid de los 80, lleno de enredos y malentendidos. Los personajes irrumpen en la vida de Pepa, como su amiga Candela, que teme ser arrestada por estar involucrada con terroristas chiitas; Carlos, el hijo de Iván, que está buscando un nuevo hogar junto con su novia Marisa; y Lucía, la ex esposa de Iván, que ha sido dada de alta recientemente de un hospital psiquiátrico y busca vengarse de él. A medida que se desarrolla la historia, los personajes femeninos se enfrentan a sus emociones intensas y conflictos personales, reflejando temas como el amor, la traición, la desesperación y la liberación personal. Es una película que mezcla mucho el humor y el drama, con diálogos que pues hasta ahora siguen siendo vigentes y bueno, yo siempre me voy a acordar de este famoso... Ay, ahora, es que es la hora, el famoso gazpacho, ¿no? El famoso gazpacho. Las líneas que se empiezan a vislumbrar al principio de la película, porque es una canción mexicana, ¿no? La de Soy Infeliz de Lola Beltrán, que se escucha justo cuando empieza esta primera película. Bueno, aprovecharé un poco, ¿no? Porque la traje, yo recuerdo justo en estos, bueno, si usted nos escucha en México, existe este centro cultural llamado Cineteca Nacional, que hizo un homenaje justo hace unos años, bueno, ya bastantes, a Pedro Almodóvar, y me pareció haberla visto con Carla, porque recuerdo que estaba Paulina ahí, y yo no podía contenerme la risa de todo lo que estaba sucediendo. O sea, yo no había visto nada de Almodóvar de los 80 hasta ese momento. Y quedé sorprendidísimo con la forma en la que me cautivó, en la forma en la desesperación de las mujeres, en distintas formas. Tenemos a la abogada, tenemos a la amiga, tenemos a la propia prometida de en ese entonces un Antonio Banderas súper joven. O sea, yo no puedo creer Antonio Banderas. Y bueno, repite esta Carmen Maura, ¿no? Que pues sigue siendo una famosa chica de Almodóvar.
Eh, una de las cosas que también recuerdo mucho, pues es el famoso Taxi Mambo, que también es una de las escenas que más recuerdo y que todo lo que aparece ahí es inverosímil. La famosa línea de Rosy de Palma de yo quiero una casa y esta no es una casa, casa, ¿no? Como haciendo evidente que era un cuchitril prácticamente. Y bueno, se llama, ¿no? Así como mujeres al borde de un ataque de nervios porque la desesperación de los personajes femeninos pues hace que se den cuenta y reflexionen sobre su propia desesperanza. Alguna vez escuché decir a Almodóvar que podía ver a la verdadera naturaleza de las mujeres una vez que se encontraban en la desesperación, que se encontraban en una situación de crisis tal cual como nos lo muestra en estos 4 personajes. Entonces, si seguimos la vida de Carmen Maura, pues empieza como un conflicto porque, bueno, spoiler alert, ¿no? Pues se da cuenta que está embarazada del famoso Iván y entonces no sabe qué hacer, está muy desesperada y luego se va encontrando con que quiere rentar el piso y estos personajes que la confrontan. No sé, parecía una cuestión tan surreal, pero al mismo tiempo con sátira y con drama o sea, había una explosión de emociones en ese primer momento que yo la vi y la disfruté en demasía y creo que de ahí le agarré bastante cariño a su cine y de ahí pues, empecé a ver las demás películas. No sobra decir que empieza, ¿no? Con cuestiones del color, ¿no? El famoso color rojo en lo que es las apreciaciones cinematográficas y bueno, estos planos que también, ¿no? Cuando están hablando por teléfono y que están tratando mirando a la cámara, confrontándose lo que es esta Carmen Maura, ¿no? Con Julieta Serrano, ¿no? Sobre lo que quién merece cuenta sobre el famoso Iván. Entonces, esa fue mi razón, ¿no? Por la cual yo traje Mujeres al buen ataque de nervios, pero pues quiero conocer sus opiniones, empezando con, a ver, Freddy, vamos para acá. Claro que sí, con mucho gusto. Mucho de lo que ya hablamos de Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón está presente aquí y está presente en gran parte de la filmografía de Almodóvar, por supuesto, pero en Mujeres al borde de un ataque de nervios creo que encontramos su graduación como cineasta, como su propio estilo. Todo lo que todo lo que se había visto y posteriormente se ve, aquí encuentra su punto perfecto. Sabe perfectamente cómo explotar a sus personajes, este tema femenino, sus propios melodramas. Almodóvar es muy melodramático, no vamos a decir que no, pero lo sabe explotar. Su comedia la sabe explotar. El uso de los colores que decía Leo lo sabe explotar. Todos los elementos que pueden eh, hablarse de Almodóvar, al menos de una larga primera etapa de Almodóvar, aquí se exponen y se exponen a la perfección. Todo, absolutamente todo, en Mujeres al borde de un ataque de nervios funciona y funciona bien. Los chistes entran bien, la comedia funciona, el papel de las mujeres ahí funciona bastante bien, de los hombres también en este sentido y quizá entre comillas menosprecio de su figura también entra bien. Las historias de cómo van conectando los dramas, las tragedias, todo conecta perfectamente bien en esta película. Y es eso, es una maduración, es la forma en la que encuentra todo lo que podemos, o muchas cosas de las que podemos ver en Pepi Lucy Bomb, en este desastre de un cineasta nuevo o joven en un primer largometraje. Aquí ya una conjunción de elementos que funciona muy bien y qué bueno que mi estimado Leo la trajo a la mesa, porque vale mucho la pena hablar de ella y sobre todo que la vean. Quizá bien podría ser el primer acercamiento a Pedro Almodóvar si es que alguien no ha conectado, no ha empezado a ver su filmografía. Creo que por aquí podría entrarle para entender a qué se va a meter, pero también tener una historia muy bien contada, porque de repente se nos va a otros lados, se nos puede medio caer, pero aquí, si logran entrar aquí, creo que se pueden desplegar hacia cualquiera de los lados de Almodóvar y entender muy bien
su cine, sus motivaciones, sus personajes, sus historias, todo sobre él. Gran acierto traer esta película aquí a la mesa. Carla, ¿a ti qué te pareció Mujeres al borde de un Creo ataque? que es de mis películas favoritas de Almodóvar. Sí recuerdo esa vez que te estabas carcajeando en la cineteca con Paulina y conmigo viendo esa película. Pero sí, creo que esta película tiene como el don, esta cuestión de un melodrama bien construido, ¿no? Porque pues está esta situación en la que está buscando el personaje de, ay, se me olvidó el nombre, de Pepa. em, Siempre está en búsqueda de este hombre, ¿no? De este misterioso Iván que por momentos no sabemos bien quién es, y por qué tienen esta relación tan, pues no tormentosa, ni quiero decir tóxica, pero pues amorosa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y creo que podría haberse quedado como ahí, ¿no? En esta historia, pero de pronto Almodóvar mete estos elementos, ¿no? Extraños, ¿no? Estos personajes que de pronto entran a escena y logra crear algo muy singular, ¿no? Y cómo se empiezan a relacionar unos con otros y bueno, luego resulta que tienen relación, bueno, ahí que el personaje de Antonio Banderas era hijo de este Iván, esta situación de los terroristas chiitas, es como, o sea, ¿qué me estás contando? Pero al final yo caigo, ¿no? Con esta historia porque lo hace de una manera em, tan verosímil o sea, sabes que lo que está contando no pasa, ¿no? Pero tiene una forma de enganchar y de conectar todos los puntos em, que lo crees, ¿no? Y sigues la historia y entonces, y los personajes se vuelven entrañables, ¿no? Y se quedan contigo escenas eternas del gazpacho y dando ella de cómo da la receta, ¿no? Y toda esta situación alrededor de algo tan simple como hacer un gazpacho, ¿no? Entonces, como dice Freddy, sí, creo que esta es una muy buena película para entrarle, ¿no? Porque ya es como digamos que sí, con Pepi, ¿no? Ya había establecido las bases, aquí ya es como la graduación, ¿no? Ya tenemos el universo consolidado, está este tema de las mujeres, que a mí creo que es lo que más me llama la atención y lo que me gusta del cine de Almodóvar, que tiene una sensibilidad muy particular para entender, ¿no? Las motivaciones de las mujeres, la búsqueda de la libertad, lo que les duele, ¿no? También lo que nos duele como mujeres. Y lo hace de una manera, sí, melodramática, pero también cómica, ¿no? Entonces tiene como este balance que es muy interesante, ¿no? Viniendo pues de un cineasta hombre, ¿no? Entonces, em, pues vale la pena siempre regresar a esta película porque sí, a veces sí podemos estar al borde de un ataque de nervios, pero pues tenemos nuestras razones, ¿no? Yo pensé que me iba a encontrar algo como con Yuri, que la cambió hombres al borde de un ataque. Pero bueno, acuérdese que esta película es muy vieja y yo empecé a tener noción del cine por ahí de mis 16, 17 años. Y por eso pues no sabía mucho. Pero Alberto, danos más de lo que tú creas de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Pues me alegra mucho que propusieras esta película porque como Carla también es de mis preferidas, al menos de las primeras etapas de Almodóvar. De mis preferidas por cosas que ya habéis dicho, el tratamiento del color, la forma de introducir el melodrama, y para mí es una de las películas de Almodóvar más teatrales, en el sentido de que es una de las películas que veo que se podría adaptar más fácilmente al teatro. Está ese espacio nuclear que es el ático, que por cierto pues es un cambio con respecto a películas anteriores de Almodóvar. Creo que la anterior fue ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y donde el contexto era más
eran clases sociales pues más de proletarias, por así decirlo, y el ambiente pues era más obrero. Y aquí hay un contraste porque ya vamos a un ático más lujoso, o sea que dentro de la continuidad del universo pues hay ciertos cambios y me gusta ese tratamiento nuclear que hacen del ático y que le da ese rasgo teatral a la película, que de hecho creo que sí que ha sido adaptada al teatro, me parece que la llevaron a Broadway. Sin mucho éxito, creo, pero sí que fue adaptada. Y otra cosa que me gusta mucho de esta peli, que se verá en otras, es la intertextualidad de las películas de Almodóvar, las referencias cruzadas que se pueden ver entre varias películas. Esta película empezó como un monólogo, era un monólogo del personaje de Pepa, que espera la respuesta del amante, que está basado en un escrito de Jean Cocteau, pero al final, pues, por lo que fuera, Almodóvar pues acabó derivando en la película que vemos y curiosamente ese monólogo que quedó así, ese tratamiento de ese punto que dedicado al monólogo del amante, pues lo trató Almodóvar mucho más tarde, en 2020 creo que fue. Sí, en La voz humana. Sí, exacto, en ese corto con Tilda Swinton, así que pues ahí hay una intertextualidad. Y no es la única. En Los abrazos rotos, el director, el personaje del director, está dirigiendo una película que su trama, su argumento es la de mujeres al borde de un ataque de nervios, así que pues tenemos ahí una referencia posterior. Y la mítica escena del gazpacho creo que también ha dado paso a otro corto, la concejala antropófaga, que también empieza es un monólogo también que cuenta este personaje, la concejala, a alguien que se quedó dormido por tomar el gazpacho. Así que bueno, pues muchas referencias cruzadas y esta película empieza y ese toque teatral que para mí es único en esta película. Así que muchas gracias, Leo, por traerla, porque ya más yo hacía mucho tiempo que no la veía, así que ya no la recordaba y me gustó mucho otra vez redescubrirla. Diría nuestra querida Ale Vega, revisitarlas. Sí, revisitar. Es que es muy palabra de ella. Justo, ¿no? Como que, o sea, la viste, te cayó bien y la vuelves a ver y dices, no, sí, ya. O dices, sí, ya entiendo por qué me gusta tanto. O dices, no sé por qué me gustaba tanto. Es el peligro. Pero o sea, si lo preguntan, quizá podríamos decir que no lo es, pero podría catalogarse como una película sencilla. La vuelves a ver y te das cuenta que no. O sea, es esos toques finos de Almodóvar, de que te presenta algo en esencia muy sencillo, fácil de entender, y de repente vuelves a ver o empiezas a analizar más allá de los colores, los chistes, los melodramas, y te das cuenta de que es una serie de cosas y cada vez que ves una película de él puedes encontrar algo diferente, escondido, muy sutilmente, pero que está ahí, que aporta a la historia. De verdad es muy, muy interesante la filmografía de Almodóvar en este sentido. Es que ya lo decía Carla también, ¿no? O sea, personajes secundarios que de repente, no como pero dices, o sea, sí, ¿no? ¿Por qué tendría que haber sido Chita el novio? O ¿por qué, no sé, Rosy de Palma tendría que haber dicho yo quiero una casa, ¿no? O sea, y son, o sea, trascendentales hasta nomás no poder y salen que 2-3 minutos o lo mencionan así y se vuelven referentes de la cultura pop incluso. Muy bien. Para continuar entonces, vamos ahora con la propuesta que trae Freddy, que son el largometraje llamado Tacones Lejanos de 1991, que es un drama con elementos de comedia, como ya lo hemos visto, melodrama que explora las complejas relaciones entre madres e hijas. La historia gira en torno a Rebeca, una presentadora de televisión que se reencuentra con su madre, Becky del Páramo, una famosa cantante que la abandonó durante su infancia para perseguir su carrera artística. El reencuentro entre madre e hija
está marcado por tensiones y resentimientos, especialmente cuando se revela que ambas han amado al mismo hombre, Manuel, el esposo ahora de Rebeca. La situación se complica aún más cuando Manuel es asesinado y Rebeca se convierte en la principal sospechosa. A lo largo de la película se desarrollan temas de identidad, culpa, amor no correspondido y el deseo de reconciliación, mientras Rebeca y Becky intentan navegar su conflictiva relación. Un elemento clave de la trama será el juez, quien investiga este caso, quien él tiene una conexión peculiar con ambas mujeres, ya que pues es una travesti que realiza justo el personaje de Becky, y pues a través de este este personaje, ¿no?, desentraña los secretos y revelan ciertas verdades. Los personajes se ven forzados a confrontar sus emociones más profundas y a buscar la redención. Pero bueno, más allá de esta sinopsis, dinos, Freddy, ¿por qué nos trajiste Tacones Lejanos? Traje a la mesa este podcast Tacones Lejanos porque creo que es una película que necesita redimirse. No suele tener muy buenas críticas en general, no suele ser de las favoritas de la gente, no, si bien sí la consideran como parte de esta etapa o de este estilo almodovariano de una primera etapa positiva, siempre la suelen hacer a un lado, mucha gente no está muy contenta, se dicen ciertas cosas malas que ahorita lo voy a tocar de ella. Yo creo que debemos de comentarla y traerla a la mesa porque vale mucho la pena, vale realmente mucho la pena, y entiendo también por qué a mucha gente quizá no le guste. Estamos hablando o venimos ya de lo que conocemos de Almodóvar, de todos estos temas que rompió, de todos estos tabús con los que se enfrentó, de todo lo que fue haciendo y de cómo se mueve el escenario cinematográfico en ese tiempo. Llegamos a Tacones Lejanos, ya a principios de los 90, y de repente ya nos empiezan a mostrar personajes que, si bien sí son disruptivos, como lo son quizá buena parte o todos sus personajes, aquí ya se empiezan a encontrar elementos que se tenían preconfigurados y de repente a la gente ya no les empezó a gustar. Me explico. El personaje de Miguel Bosé, que es esta femme fatal, esta drag queen, de repente te la presentan, sí, como un travesti, está cantando, está haciendo su show, y de repente pasa algo que en ese tiempo, o quizá en cualquier momento, dices, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, si yo ya había aceptado que esto, que quizá es muy disruptivo y quizá es algo muy nuevo, ya lo había entendido, ahora ¿por qué hace esto? Y luego ¿por qué hace esto otro cierto personaje? Entonces, lo que incluso en el cine tan revolucionario de Almodóvar en cuanto a temas de sexualidad y demás, ya sabía medianamente aceptado. Llega a Tacones Lejanos, lo vuelve a romper, pero creo que hasta la fecha sigue habiendo esas ganas de alejarlo un poco y decir, no, ya no te compro ese personaje, ya no te compro esa historia, ese desarrollo. Pero aquí Almodóvar lo que hace es precisamente una sátira de ese tipo de personajes e incluso de su propio cine, jamás para mal, jamás burlándose de estas situaciones, sino simplemente dentro de esta propia historia que está contando, que también está llena de sátiras y de situaciones bastante, entre comillas, absurdas, pero que funcionan muy bien. En una historia ya contabas un poco la sinopsis, una historia sobre homicidio, sobre misterio, un poco un drama policíaco, pero también tenemos que volver al origen. Escena 2, 3, no han pasado ni 5 minutos y ya vemos que un personaje es prácticamente asesinado porque una niña le cambia las pastillas. Una niña le cambia las pastillas. ¿Por qué? Porque quiere que su madre sea libre, que su madre pueda hacer lo que ella quiere hacer. Ya desde esa primera escena te das cuenta de que otra vez estamos entrando a una confrontación con algo que la gente tiene muy arraigada, que es la figura materna. Porque sí, para la fiesta es una cosa, los amigos, la droga, shalala, shalala, shalala. Pero cuando empiezas a confrontar esa figura materna y esos roles, creo que ahí quizá ya mucha gente no entró. Ahí ya no quisieron entrar. Y Almodóvar dice sí y vámonos.
Entonces, una niña muy pequeña le cambia las pastillas al esposo de su mamá. ¿Para qué? Para que muera y su mamá pueda ser libre y hacer lo que quiera, seguir su carrera como quiere. Es fuertísimo, pero todo envuelto, por supuesto, en este comedia, en este melodrama ligero de Almodóvar. Es increíble. Y a final de cuentas la película sigue avanzando y podríamos criticar las acciones tanto de la hija como de la mamá, quizás sobre todo de la madre, pero hay tantos momentos en los que nos damos cuenta de que uno, la madre, aunque no lo parezca, siempre ha estado de una u otra forma ahí, ya sea por el recuerdo o por las acciones que fue dejando, pero esa figura materna no se olvida, no se separa y ese vínculo entre madre e hija nunca deja de estar. En las decisiones de ella, en sus tomas, en las decisiones que va tomando en la vida, en los caminos que va avanzando, en las decisiones que va tomando, en sus acciones, en su propia carrera, siempre está la figura materna. Siempre está ahí. Y ese vínculo es lo que trata de demostrar toda la película. E incluso hasta el desenlace, hasta las escenas finales, te das cuenta de eso, de cómo siempre han estado entrelazadas, a pesar de que por fuera hay un distanciamiento. Y como lo decía sobre el personaje de Miguel Bosé de esta Femme Fatale, pues es maravilloso porque lo decía, es un travesti, hace su show, después ves ciertas situaciones que quizá no entiendes, luego regresa como el juez encargado de este asunto, que obviamente hay una comicidad ahí de Almodóvar porque es ya rayar el absurdo, pero es propio, es su idea, es lo que quiere buscar en la película y ese es el tono de la película, nunca lo rompe, nunca se quiere tomar realmente en serio a pesar de tocar temas tan profundos. Ese es el tono, nunca rompe el tono y creo que ahí es por eso que la película funciona tan bien, pero entiendo por qué tanta gente choca con ella. Entonces, si la entendemos ahí, si entendemos el tono en el que nos lo está contando, si entendemos qué es lo que quiere hacer, otra vez si entendemos los tiempos, los momentos en los que vio la luz esta película, podemos verla desde otra perspectiva y creo que ahí es donde podemos redimir esta interesante, de verdad interesante cinta de Pedro Almodóvar. Y digo travesti porque mucha gente se ha peleado con el término de drag queen, porque no, o sea, somos travestis y somos travestis hasta el final. Y yo sí es cierto, sobre todo la gente española lo ha defendido mucho. Pero cuéntanos, Alberto, cuéntanos, ¿qué pensamos de Tacones Lejanos? Pues me gusta mucho algunos temas que trata, por ejemplo, la masculinidad tóxica, encarnada en esos maridos opresivos, que tenemos dos ejemplos en esta película. El propio, comentaba Freddy, que el marido o la pareja de la madre al que la niña le cambia las pastillas para poder hacer libre a la madre, y el marido de la hija, que también es un personaje pues no muy entrañable, por así decirlo. Y bueno, pues ese tema de la masculinidad a través de los maridos, y un poco entroncando como se había percibido en el franquismo, pues todavía se ven esos ecos en cómo los trata Almodóvar en películas de estas primeras etapas. Pero sobre todo me gusta, y lo ha dicho Freddy, el tema que es el punto central de la película, que es el tema de la maternidad, de la relación entre una madre y su hija, que llevará a Almodóvar a hacer sus películas más míticas, todo sobre mi madre, Volver, y bueno, y la última, por supuesto, también Madres Paralelas. Así que bueno, pues no sé si es la primera película donde trata la maternidad, pero desde luego aquí adquiere un punto central que no aparecía en las otras películas que hemos comentado anteriores, y cómo es introducido aquí, cómo el aspecto melodramático de la película se centra en torno a esa relación. Para mí resultó muy, muy emotivo. También me gusta mucho de esta película sus momentos musicales. Si decía que
que Mujeres al borde del ataque nervioso es la película más teatral, pues a lo mejor esta podría ser casi un musical con algunos de sus números muy La míticos. cárcel, sí, la cárcel. Sí, el número de la cárcel no se recuerda. Porque es verdad que hay otros números musicales como el que hace Lethal, que bueno, pues está justificado por la trama, pero el de la cárcel está metido de forma más absurda, pero por ello también más muy, muy entrañable. Y bueno, pues esos números musicales yo creo que dan el toque a la peli que permite intensificar ese toque melodramático y por un lado y emotivo. Así que una película curiosa, tampoco la recordaba, así que también agradezco a Freddy que la trajera porque era una peli que había olvidado y que yo creo que sí, que hay que darle una oportunidad, y aunque solo sea por cómo comienza Almodóvar a meter uno de sus puntos centrales para él, y probablemente ya con un toque autobiográfico de las relaciones familiares y dentro de esa pues la cuestión de la maternidad. Claro, sí, hay que recordar a Miguel Bosé transvestido, por supuesto que sí, y también a Javier Bardem veinteañero. O sea, de verdad yo dije, ese es Javier Bardem. O sea, yo también habría caído. ¿O no, Carla? Definitivamente yo también habría caído. Em, Justo esta película no la había visto. Tiene, bueno, como que era de las que me faltaban por ver, entonces estuvo muy bien como verla y descubrirla. A mí o sea, tal como pasó con Alberto, creo que lo que más me llamó la atención fue esta relación, ¿no? Madre e hija, ¿no? Y cómo, pues, han pasado por diferentes etapas, ¿no? Y cómo, como dice Freddy, pues al final sí estaba ese vínculo al grado de que, pues, hay una reivindicación por este abandono, ¿no? Que también Rebeca, pues de alguna manera sufre porque pues Becky regresa, ¿no? De no quiero decir exilio, pero pues como una larga estancia en México, ¿no? Entonces, cuando se encuentran es cuando pues empiezan como a limar estas asperezas, pero también es una cuestión incómoda porque pues finalmente el hombre, o sea, ambas tienen que ver con el mismo hombre, ¿no? Entonces, y ahí hay una relación ahí extraña que quizás puede ser incómodo, ¿no? Quizás también es una de las razones por las que quizás esta película quizás no es tan valorada. Es Igual, enfermísimo todo. evidentemente, también la parte del personaje de Lethal y luego o sea que sí también te genera ruido, porque a mí me lo generó, ¿no? El hecho de verla hacer su show y luego ver lo que pasa en el camerino con Rebeca es como de, incluso la escena es como, eso se puede hacer. Entonces es te digo que te saca como de tu zona de confort, por así decirlo, ¿no? Y te pone así como estos personajes y estas situaciones que pueden generar que sea un poco incómoda, pero ahí está o sea, creo que ahí está la cuestión, ¿no? Como enfrentarte a estas situaciones y aceptarlas y decir, claro, o sea, y funciona dentro de esta película. Y luego ya, bueno, ya evoluciona la película hacia ya como un thriller. Bueno, no quiero decir un thriller, sino como hacia quién mató a quién, ¿no? Y me gusta muchísimo la escena de Rebeca que está leyendo las noticias, ¿no? Y va diciendo, ¿no? Esta situación que pasó. Y fue como de, ok, esto está interesante, esto me está gustando, ¿no? Entonces, y bueno, ya hablé de la relación madre-hija, creo que eso es lo que más me gusta y creo que sí es como el cimiento de lo que vamos a ver después en otras películas. Y otra vez reitero esta cuestión de esta sensibilidad que tiene Almodóvar para tejer,
¿no? Estas situaciones entre mujeres, ¿no? Ya sea amigas, ya sea rivales, amantes, esposas y en este caso hijas y madres, ¿no? Entonces, creo que vale muchísimo la pena y también por esta cuestión ya lo hablamos, ¿no? Del melodrama y esta cuestión también de la comedia que de pronto también está presente en esta película, ¿no? Entonces, vale la pena verla o reverla es una joya también del cine de Almodóvar. A mí me gustó mucho y la quiero volver a ver. Ya, ahora. Creo que en algunos otros podcasts ya habíamos tocado esto de tocar como con mucho cuidado la maternidad y cuando no es un personaje de una madre abnegada, una madre que se entrega devotamente a sus hijos y cómo pues es tratada no solamente a nivel sociedad, sino pues desde el espectador. Y pensemos, ¿no? Que pues Tacones Lejanos es de prácticamente principios de los 90 y ya planteando una relación de una mala madre o cómo debe ser una buena madre para con sus hijos, pues ya desde ahí ya hay una tesis bastante interesante, ¿no? Ya lo han tocado. Pues quiero destacar la sinergia, ¿no? Este vínculo tan profundo que crean Victoria Abril y Marisa Paredes. O sea, yo creo perfectamente la devoción de Victoria Abril por su madre y la imita y quiere llamar su atención y busca tenerla de alguna u otra forma, pues hasta se casa con el hombre que alguna vez tuvo sus quereres. Entonces, vaya que ya lo decía Carla, ¿no? Esta forma en la que entrelaza las historias y desde una perspectiva masculina, ¿no? Porque ya también hemos hablado en algunos otros podcasts de pues cómo ciertos directores o guionistas hombres pues plantean los papeles de la mujer de una manera súper desatinada y fuera de foco. Y aquí pues hay una historia muy, muy verídica y te compras completamente cómo es que se ha moldeado la psicología de los personajes. Tal es el punto, pues, que el desenlace es el desenlace, o sea, sin tratar de hacer un spoiler, porque hay que ver Tacones Lejanos, por supuesto que sí, pero, o sea, entiendes el porqué de ese final. Ujú. Eh, y bueno, siempre, ¿no? Tratando de tener cohesión y coherencia entre esta psicología de los personajes. Y bueno, para esta misma parte, ¿no? De la psicología de los personajes, una que a mí sí me voló la mente es la que trae Carla, un poquito más contemporánea, ya del siglo XXI, que se titula La piel que habito, que es un thriller psicológico con tintes de ciencia ficción que explora temas de identidad, venganza y el límite de la ética en la medicina. La historia se centra en el doctor Robert Ledgard, un cirujano plástico de renombre que tras la trágica muerte de su esposa en un accidente automovilístico se obsesiona con la creación de una piel sintética resistente al fuego y a las agresiones. En su mansión aislada, Robert mantiene cautiva a una misteriosa mujer llamada Vera, a quien utiliza como sujeto de experimentos para perfeccionar su creación. A medida que la película avanza, se revela que Vera en realidad fue un hombre de nombre Vicente, un joven al que Robert secuestró y sometió a una serie de cirugías de reasignación de sexo como parte de una compleja venganza personal. La película alterna entre el presente y flashbacks que desentrañan las motivaciones de los personajes y los oscuros eventos que llevaron a la transformación de Vicente en Vera, con una atmósfera de tensión constante y giros inesperados. La piel que habito plantea inquietantes preguntas sobre la naturaleza del ser humano, la identidad y el poder de la ciencia. Entonces, Carla, cuéntanos, ¿por qué la piel que habito? Guay de Rito. ¿Qué cosa con eso del poder de la ciencia? Ay, por favor. Pues yo la traje porque cuando la vi me hizo mucho ruido, como que sentí que no estaba viendo una película de Almodóvar. Esto la vi en la Cineteca. Entonces como que en mi cabeza era como que, es que, ¿por qué me estás contando esta historia?
no sé, o sea, como que tenía como sentimientos encontrados. O sea, en sí la película, pues, vemos que es redonda, ¿no? Deja como cabos sueltos, ¿no? Sino que pues te está contando esta historia y tal, ¿no? No hay tantos estos elementos, ¿no? Como externos, o sea, como estas subtramas que de pronto hay en otras películas. Entonces, por ese lado dije, ok, está bien. Pero después, ahora que la volví a ver, ya entendí un poco más y dónde está el toque almodovariano, por así decirlo. Y pues al también entender que es una adaptación de una novela, ¿no? De un escritor llamado Thierry Jonquet. Ahí ya como que entendí, ¿no? Un poco la naturaleza de esta película. Porque si bien empieza con este personaje femenino, que es Vera, que de hecho hay una escena donde dice mi nombre es Vera Veracruz, bueno, eso me dio mucha risa, pero Toda la sala se rió, toda la sala se rió, toda. Pero además la escena es súper seria, ¿no? Es algo, está revelando algo súper complejo, ¿no? Em, y entonces, bueno, regresando al tema del Almodóvar, digamos, esta película un poco de ciencia ficción, Antonio Banderas es Robert, ¿no? Es el personaje de este cirujano que es frío, que es hasta cierto punto está alejado como de su familia, bueno, en este caso de la esposa y de la hija, ¿no? Y no tenemos, bueno, un antecedente, ¿no? Sabemos que la mujer murió en un accidente y que se quemó, ¿no? Em, pero al final es que la esposa, pues no era alguien que si fuera feliz, ¿no? Porque al final lo que le pasa es que está huyendo, ¿no? Que además es el medio hermano del doctor, de Robert, ¿no? Bueno, pero es ahí como la historia. Y al quemarse toda, pues la salvan y él está tratando pues, de crear esta piel, ¿no? Sintética para curarla y finalmente pues no lo logra porque ya pues, se da cuenta de que, o sea, que ya perdió lo que era, ¿no? Y pues al final también termina em, suicidándose, ¿no? Y luego viene esta cosa, esta historia que es del origen de Vera, que pronto, o sea, a mí me generó en ese momento, les digo, me generó muchísimo ruido, pero ahora que la volví a ver, o sea, como que ya entendí, o sea, entendí, ¿no? Un poquito estas cuestiones, la motivación que es la venganza, el tratar de una venganza en la que el personaje principal, bueno, en este caso que es Robert, se ve envuelto, ¿no? Y cómo termina también cayendo en esta misma trampa, ¿no? Y por otro lado, el personaje de Vera, ¿no? Que tiene esta evolución sin quererlo, ¿no? Em, y cómo se va transformando en esta otra persona, pero y que parece que termina y que acepta su destino, pero pues no quiero spoiler el final, pero pues al final no lo hace, ¿no? Entonces, creo que esta película, porque venimos creo que era la anterior había sido Los Abrazos Rotos y Volver, o sea, como que de estos temas a los que estábamos acostumbrados que trabajaba, bueno, que tocaba en su cine Almodóvar, y en esta sí hay una ruptura, o sea, sí hay ahí, si bien está el papel, obviamente, de la ama de llaves, que es Marisa Paredes, que resulta siendo la madre también de Robert, ¿no? Y también la madre de Vicente, ¿no? Ahí esta relación de estas mujeres también. Pues aquí no está esta cuestión de la reivindicación de la mujer ni de los temas que habíamos, bueno, que venimos platicando, ¿no? Sino que es este personaje, como les digo, como yo lo interpreto así como súper frío, que está buscando esta venganza, y este otro personaje que se ve subyugado, ¿no? Por también un error que cometió, ¿no? Y es también, pues, es su
está pagando el delito que cometió. Y luego está este otro personaje que es el hijo del ama de llaves, ¿no? Que también llega a irrumpir y llega a irrumpir de una manera súper violenta, que también esa escena también fue un poco, bastante incómoda. Y con como irrumpe este personaje, es ahí como que rompe esta monotonía que tenían, esta relación que tenían estos tres personajes en esta casa, además que es una finca, y a partir de ahí ya se desencadenan otras situaciones, ¿no? Pero sí, creo que ahora que ya la vi, la entendí en una dimensión más profunda que lo que había visto en una primera vez. Me gusta, pero me sigue generando incomodidad. No sé cómo explicarlo. No sé, me gustaría saber qué opinan ustedes de esta película, y qué les también, pues sí, qué les significa dentro de este universo que estamos como tratando de construir alrededor de Almodóvar. Alberto. Pues una película de género un poco inclasificable, ¿no? ¿Cuál es el género de La piel que habito? Almodóvar ha llegado a decir que tiene parte de película de terror, pero sin respetar las normas del género, porque no hay sustos, pero tiene esa parte de terror, de thriller. Sí que una película muy curiosa. A mí me gusta mucho de esta película el tema que trata, que para mí es la identidad, y en el personaje de Vera y su antecedente, Vicente. Y pues eso, el planteamiento que hace de qué es la identidad de uno, es lo que uno mismo se forja, lo que uno siente o lo que te imponen desde fuera. Y pues en este caso lo que uno se forja sería la identidad anterior del personaje, y la imposición social pues estaría representada metafóricamente por lo que le impone el personaje de Antonio Banderas, que llega a cambiarle de género. Y toda la película pues plantea ese dilema y cuál de las dos identidades prevalecerán, si la que uno siente o la que viene impuesta por la sociedad. Y bueno, pues la película parece que te lleva a un punto y al final pues hay un giro que da respuesta a ese dilema, para mí de forma muy, muy satisfactoria y muy emocionante. Así que una película de Almodóvar que para mí trata un tema profundo de una forma muy, muy original. Es una película que también tiene referencias cruzadas, por lo menos una, la escena esta violenta que comentaba Carla con el hijo del ama de llaves. Todo lo que ocurre es una reconstrucción muy parecida a lo que ocurre en la película de Kika de Almodóvar, así que pues ahí hay un homenaje a otra película anterior suya, muy, muy bien planteado también. ¿Y qué más puedo comentar? Bueno, como curiosidad, esta película, dos actores, Jean Cornet y Elena Naya, ganaron el Goya y los premios españoles por el mismo personaje. Así que, bueno, pues como está planteado, pues permitió que ambos lo ganaran. Así que sí, para mí es una película diferente de Almodóvar y muy diferente de las otras que hemos traído en esta mesa, y sí que está muy bien tratarla con un género que no sabríamos decir muy bien cuál es, pero para mí lo importante es el tema que trata, cómo plantea una pregunta muy, muy profunda, pero lo hace de un modo muy, muy natural, como suele ser Almodóvar, y en absoluto pedante, y lo resuelve, da una postura muy clara por parte del director, pues
sobre lo que él entiende que es la identidad y cómo acaba forjando lo que uno es. Freddy, ¿tú qué opiniones tienes? Sí, al menos de las que trajimos a la conversación, lógicamente es la película menos almodovariana, sin perder de vista que tiene muchos elementos propios de su cine, ¿no? El tema del deseo, del erotismo, de la sexualidad, sensualidad y sexualidad, eso no se pierde y ahí está. Y a final de cuentas usa estos elementos para poder guiar una historia, sí, digamos, un poco de terror, una especie de Frankenstein, que ese sería como el cascarón. Pero también es interesante analizar y vale la pena irnos al fondo, ¿no? Y la pregunta primordial que nos podemos hacer todos es, ¿el personaje secundario comete un error terrible, un error grave? ¿Hasta qué punto es aceptable la venganza, ¿no? O sea, está todo justificado, o sea, todo, cuando se rompe un límite, el que está enfrente tiene permitido romper todos los límites. Obviamente también ya nos podemos meter al tema de jugar a ser Dios y demás cuestiones, pero sobre todo ese de la venganza es bastante interesante y creo que sí da para comentar bastantes situaciones. Lo decía Carla, hay escenas que incluso en este juego o en este cine que ya conocemos de Almodóvar quizás son incómodas y creo que a lo mejor no entran tan bien como entrarían en otras películas. Sin embargo, sí es interesante ver a este cineasta desarrollarse en este género, en algo diferente, en una adaptación, vamos, no es su escenario, no está nadando en sus aguas, y aún así logra salir bien parado en gran parte de los momentos. Sí creo que cuando empezamos a ver o a percibir cuál va a ser el desenlace, por dónde se va el misterio y ves que faltan 30 40 minutos, dices, quizá podría haber otro tratamiento a ese develar el misterio. Sin embargo, insisto, tiene cosas muy, muy valiosas. Sobre todo, quiero destacar la actuación de Antonio Banderas. Sí está en una de sus mejores actuaciones. Quizá solo podríamos hablar de un Antonio Banderas mejor en películas de Almodóvar, Dolor y Gloria, y quizá Átame, y hasta ahí. O sea, sí estamos hablando ya ¿Y de... mini espías? No, bueno, Mini Espías ya es otro, o sea, por favor. Eso ni siquiera... ¿Qué me estás diciendo, mini espías? Es que eso no tiene por qué entrar ¿El en el zorro? debate, se sabe. El Ay, gato el con zorro, botas no. de Shrek. O Ha sea, dicho de no, Almodóvar. No, o sea, creo que estas tres de Almodóvar son el tres top de sus actuaciones en la vida. O sea, lo que se deben, vamos a decirlo así, el uno al otro es bastante interesante también. Y sí, es ahora en tiempos olímpicos el medallero de Antonio Banderas en cuanto a actuaciones, pues todo viene de películas de Pedro Almodóvar. Y este podría ser el bronce de actuación sin lugar a dudas. Interesante, atractiva, sí, por momentos más disruptiva de lo que uno esperaría, pero creo que vale la pena y curiosamente yo la vi en su momento y muchos años después descubrí que era de Almodóvar. No, no, o sea, cosa curiosa, pero bueno, ahí está, la piel cabito de Almodóvar. Bien. Bueno, si tú estabas hablando de Antonio Banderas, yo quería rescatar a Marisa Paredes, pero luego recordé que la famosa frase del tiempo que hace que no me como yo una polla no es de esta película, sino de Todo sobre sí, mi no. madre. No, No, pero no, no. Marisa Paredes, bueno, el personaje aquí de esta ama de llaves, al igual que en la de Tacones Lejanos, nuevamente esta madre, ¿no? Esta madre que tiene que de alguna manera justificar, reivindicar, hacer algo, porque, bueno, una de las cosas que plantea la película es que sus dos hijos, ¿no? Que abusan de esta mujer, bueno, mujer trans ahora, de alguna manera ella lo dice en la película, ¿no? Yo he dado luz a estas dos personas, pero están locos, ¿no? Los dos están locos Ah, sí.
de una u otra forma. Y entonces, ¿no? Como responsabilizándose de un poco de los destinos de estos personajes. Y bueno, nuevamente vuelve a ser una madre que tiene culpas o que sucede o que trata de ser cómplice, ¿no? De ambos. Uno porque es ladrón y trata de ocultarse de la policía. El otro porque pues está tratando de encontrar a su familia de regreso y entonces ella trata de ayudarlo. Entonces me parece muy interesante y además es a través de los ojos del personaje Marisa que nos explican la historia, porque si ella no nos dice muchas de las cosas que pasan, no se termina de cuadrar algunas cosas. Y bueno, a partir de lo que menciona Alberto, del sentido de identidad de una persona, a mí me gusta más como pensarlo desde la corporalidad, ¿no? El cuerpo en sí mismo, cómo define a una persona, porque cuando empieza este plan malévolo o maestro, no sé cuál de las dos adjetivos era el mejor, Antonio Banderas al empezar a cambiar el cuerpo de Vicente, empieza primero pues con la vaginoplastia, ¿no? que le realiza ahí. Y de ahí empieza a cambiar lo demás, terminando creo que con el rostro, es lo último que realiza. Y me da como a pensar un poco, ¿no? Cuando nosotros, bueno, los seres humanos crecen, de niños pues no vemos nuestros cuerpos como una cosa, ¿no? Como un todo, ¿no? Reconocemos manos, reconocemos piernas, reconocemos un dedo y conforme vamos creciendo o conforme vamos dándole un poco más de sentido a nuestra corporalidad, es que lo vemos como un todo. Y creo que desde ahí puede plantearlo Almodóvar al momento en que hace esta reconfiguración del cuerpo de Vicente. Y entonces eso me hace mucho pensar en este discurso de la corporalidad, de las personas trans, de lo que significa a lo mejor la disociación entre cuerpo e identidad. No estoy muy seguro si por ahí va, es la lectura que alcanzo a ver y de hecho esta lectura la alcanzo a ver ahora que la revisité, porque en su momento igual como Carla estaba yo choqueadísimo, así como ¿qué está pasando aquí? Pero a lo mejor trato de entender, a lo mejor ya en estos ojos de 2024, pues muchas de las decisiones que se toman a la hora de externar, por ejemplo, me queda muy claro la escena en la que le dejan los vestidos y los rompe así con una furia tal en la que lo hace pedacitos, todo así pedacitos los tres vestidos, porque evidentemente no es la ropa que se ajusta a su género, ¿no? Y entonces por ahí como que me hace sentido mucho lo que sucede en esa escena y después a lo mejor una cuestión más desde las transdiversidades. Y bueno, pues ya más allá de lo que dijeron, creo que sí podemos ver un Almodóvar desde otro punto de vista, más distinto, más diferente. No me molesta, lo encuentro, como diría Pati Chapoy, extraño, muy extraño esto. Pero interesante. Interesante, exactamente. Pero bien, creo que sí es de las cosas que pues siempre me vuela la cabeza. Bueno, pues esos fueron nuestros títulos. No sé, alguien de todo lo que dijimos quiere abundar en alguna cuestión almodoriesca, las chicas Almodóvar, su cine, su trascendencia. Así, no se amontonen. No sé, a mí me parece que hemos hecho una elección curiosa de las películas. No ha sido en acuerdo, pero creo que se complementa bien para la temática de una, pues cómo evoluciona esa primera etapa y empieza a meter los temas de la maternidad y concluimos con esta película que se desvía aparentemente del universo Almodóvar, pero que mantiene ciertos elementos del mismo, como lo que tú decías del tema transgénero, aunque tratado de una forma muy, muy peculiar. Así que bueno, yo creo que ha sido una elección curiosa, una elección acertada de películas.
Freddy. Y creo que sí o sea, sin quererlo, sí nos llevaron un poco a seguir el hilo de Almodóvar. Obviamente faltó mucho para poder tocar las etapas, pero empezamos con su arranque, conociendo cómo era, cómo empezó, cuáles iban a ser sus elementos. Fuimos a su maduración, a su punto quizá máximo, a uno de sus puntos máximos. Después al que generalmente ya lo empiezan a ver como un poco la decaída, como esa sobreexplotación de sus elementos. Ya la gente quizá no conectaba tanto, ya llevaba más de 10 años de carrera. Y después nos vamos ya a un Almodóvar mucho más maduro, ya en otros tópicos, ya en otras cuestiones que quizá mucha Ujú. gente no lo tiene enfocado ahí, pero también hay que estudiarlo y también hay que analizarlo. Entonces creo que dimos un muy buen recorrido por su filmografía, y para ser el primero de 5 podcasts que nos vamos a echar de él, me parece muy, muy correcto. Inscríbase próximamente al diplomado de Almodóvar. Carla. Pues sí, justamente creo que dimos un buen repaso, ¿no? Por estas etapas que decía Freddy. Y pues nada, siempre es un placer volver a estas películas, ¿no? Que de pronto las vuelves a revisitar, como diría Le Vega, ¿no? Y descubres cosas que no habías visto en un primer momento, y también le das otra dimensión. Entonces creo que eso también tiene el cine de Almodóvar, que puedes leerlo en distintas capas, em, y te va dejando otras cosas, ¿no? Vas descubriendo otros detalles que quizás no viste la primera vez. Entonces creo que siempre vale la pena regresar a estas películas y pues verlas, ¿no? Bueno, ver todo lo demás que ha hecho, porque creo que es un cineasta muy relevante, que transgredió muchísimas cosas, rompió paradigmas y quizás ya en sus últimas películas quizás ya no tanto, pero pues todo lo que hizo en los años 80, el 90, creo que es muy rescatable. Entonces pues nada, invitar a la gente a que vea el cine de Almodóvar. Sí, sí, ciertamente es un referente. No, nunca podríamos empezar a hablar de cine si no se menciona a este gran director, guionista, productor y demás. Esperamos que con algunas de las aportaciones que hemos hecho a los podescuchas les resulte interesante, y como bien decía, como por dónde empezar con Almodóvar, alguna por ahí que sea un poquito más sencilla y ya se va complejizando. Evidentemente, como bien decía Freddy, pues, esto daría para otros 3 4 podcasts. Por ahí hay uno en nuestro Cine Autopsias. Ese estuvo interesante. Écheselo, compárenos, diga cuál fue mejor, por Así que supuesto. digas muy bueno, no creo que haya estado, ¿eh? O sea, si lo quieren, se lo pueden saltar, no pasa nada. Pero la idea es un poco acérquese a este cine. No es como de repente se escuchan estas aseveraciones, ¿no? Claro, es que estos son cines de eruditos o cines de autor, y yo, pues no sé, no soy más de cuestiones más comerciales, pero no Mini espías, necesariamente. ¿no? Decía. Exactamente. Entonces, pues ya nada más para terminar, en una palabra, ¿cómo definir cada uno la película que trajo? En una palabra. Entonces, Freddy, en una palabra, Tacones Lejanos. Infravalorada. Carla, La piel que habito. Inclasificable. Alberto, en una palabra. El comienzo, diría. Ok. Y yo solo voy a decir gazpacho. Ah. Perfecto. Con eso es suficiente. Exacto. Suficiente. Entonces, pues nada, agradezco mucho a Alberto. Gracias, Alberto, porque Nada. está nuestro podescucha, Ay, no sabe. sí. Muchas gracias, Alberto, por Nada, un placer, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. desmañanarte un poquito. Las 8 horas de diferencia, México-España, pero bueno, agradecemos esta participación y sobre todo que nos des esta visión, sobre todo desde el connacional. A Freddy que regresó y regresó con revancha. Y con sed de venganza. Y esto apenas va empezando, ¿eh? Ya hay por el 5.º podcast de Almodóvar, ya
Quizá me calme un poco. Ya, perdone al patrón. Sí, pero no olvido, perdón, pero no olvido. Y bueno, Carla, gracias por tu apretada agenda hacernos este espacio. Ay, cálmense tampoco. No, pero la verdad, un placer. Siempre que Almodóvar es uno de mis cineastas favoritos, entonces siempre es un placer hablar de él. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí y bueno, a nuestro querido escucha, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales de Cineautopsias, estamos en Facebook e Instagram porque el Twitter pues ya murió ahí, pero también pues ¿Qué opinará Elon Musk de las películas de Almodóvar? Me pregunto. eso sería muy interesante porque ese señor es muy opinativo. Bueno, pues sin más que decir, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente Cineautopsia. Hasta pronto. Cineautopsias. Podcast de cine.